hijos. Este es nuestro primer webinar del año de una serie de videoconferencias con temáticas interesantes que vamos a abordar este año para los profesionales en las áreas de negocios. Antes de iniciar, para quienes no nos conocen, nosotros somos la Escuela de Negocios del SPOL, estamos acreditados por AMBA y ACCSB, que son dos de las más importantes acreditaciones para las escuelas de negocios en el mundo, y también somos la única escuela en Ecuador acreditada por el Global Accreditation Center del Project Management Institute y proveedor REP del PMI. Actualmente ocupamos el primer lugar en el ranking MBA de la revista América Economía de las escuelas de negocios en Ecuador y el número 14 a nivel regional. Ofrecemos programas de maestría, de educación ejecutiva y también trabajamos con programas in company. Este webinar será grabado y posteriormente va a ser compartido con ustedes. En caso de que tengan alguna falla de conexión o visualización de la presentación, nos pueden escribir por interno, pero tendremos disponible un link donde les vamos a hacer llegar la presentación grabada. Luego de la presentación daremos al final un espacio para preguntas que podrán escribirlas en esta sección del chat. Y obviamente les invitamos a que nos acompañen hasta el final del webinar porque tendremos también información interesante para ustedes. Ahora vamos a dar inicio a la presentación. Les comenté que tenemos al profesor Alfredo Armijos. Él es máster en Dirección Estratégica de Ingeniería de Software por la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España, y máster en Ciencias de la Ingeniería y Planificación del Transporte en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Cuenta con 7 certificaciones internacionales, 5 de ellas están enfocadas al área de proyectos y están avaladas por el PMI Institute, y 2 avaladas por la Asociación de Gestión de Cadenas de Suministros de Estados Unidos. Es presidente ejecutivo y cofundador de cadenas de la compañía Aristeia Corporation, profesor de SPAE y director académico de la maestría en gestión de proyectos. Hoy le doy paso a Alfredo Armijos, muchas gracias por acompañarnos y bueno, aprovechen este espacio y tengan hasta el final todas sus preguntas. También les enviaremos un link para preregistros al final de la presentación para que ustedes puedan continuar esta formación en PMI. Muchas gracias, estimada Tania, por la introducción. Para mí pues es un gusto poder desarrollar este webinar que tiene como objetivo poder incentivar pues, a los profesionales quienes han estado llevando una carrera de dirección de proyectos a poder formalizar dicha experiencia profesional mediante la obtención de una certificación internacional, pues, ¿no? Como es el PMP, para los profesionales pues quienes ya cuentan con una trayectoria bien denotada en temas de dirección de proyectos, y para aquellos pues que efectivamente aún pues no tienen quizás los años de experiencia requeridos para poder optar por esta certificación de PMP, poder hacerlo mediante la de CAMP, ¿sí? Para ello pues se ha destinado este webinar siguiendo una serie de elementos como los están viendo dentro de esta presentación, pues, ¿no? Un poco hablar sobre el futuro que tiene la dirección de proyectos hoy por hoy en los próximos 10 años, conversar un poco sobre quién es el PMI, cuáles son los logros que el PMI ha dado y pues un poco de los estándares y buenas prácticas que como Instituto de Dirección de Proyectos pues ha ido divulgando desde hace ya unos 50 años atrás. Hablar sobre las diferencias entre el PMP y versus el CAMP, que efectivamente se debe seguir para aquellos que están interesados en aplicar para este examen de certificación. Y bueno, también una de las preguntas interesantes que suelen darse es cuando ya obtienes una certificación PMP o KPM, ¿qué es lo que puedes hacer para poder mantener esta certificación, para poder explotar y sacarle el mayor provecho posible a esta credencial internacional? Hablar un poco sobre nuestro programa de maestría que tenemos y que ofrecemos aquí en la Escuela de Posgrado de Administración de Empresas en la SPOL. Y finalmente, pues dar un espacio a preguntas y respuestas que pueden darse a lo largo de este webinar como tal, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar justamente sobre este tema tan importante de formarse o formalizar la experiencia y la educación en temas de dirección de proyectos, ¿no? El PMI, hace unos 3 años atrás, aproximadamente en el 2017, participó con una firma muy reconocida en Estados Unidos llamada Andersen Economic Group en la elaboración de un informe llamado Job Growth and Talent Gap, ¿no? Que tiene como objetivo pues, ir determinando las brechas que hoy por hoy existen de talento y de trabajos en materias de dirección de proyectos, ¿sí? Este reporte pues, obtuvo algunas interesantes estadísticas, como las que ustedes van a poder observar allí,
de que pues para el 2027 se espera una demanda profesional de 87.7 millones de profesionales en todo el mundo, ¿sí? Algunas personas preguntarán, bueno, ¿y por qué se debe esa necesidad? Hay algunas causas, entre las principales están pues un dramático incremento en el número de trabajos que requieren pues habilidades orientadas a proyectos tanto en temas de soft skills, habilidades blandas, y hard skills como habilidades técnicas o duras, pues, ¿no? Otra de las causas importantes por las que también se da esta necesidad es debido a las tasas de inserción en la fuerza laboral, ¿no? Hay países, más que todo en continente asiático, como China, Japón, Corea del Sur, en donde pues ya muchos de los profesionales que tradicionalmente han venido administrando proyectos, pues ya están en su etapa de retiro profesional y por lo tanto pues se requiere que profesionales pues se especialicen dentro de este campo. También algo muy importante, pues de que, como todos pues muy probablemente lo conocemos, pues gran parte de los países asiáticos como China en particular están creciendo económicamente mucho a nivel de su infraestructura, sí, a nivel de muchísimas otras áreas o industrias, así como también lo ha hecho India, y por lo tanto pues este rápido desarrollo económico hace pues de que exista hoy por hoy una brecha entre profesionales que están debidamente avalados en su experiencia y de su formación profesional en el campo de proyectos, aquellos que no, pues, ¿no? Algo que el reporte también insta muchísimo es que si en algún momento esta brecha no se llega a cumplir, es decir, que si pues realmente no se llega a formar a esta gran cantidad de profesionales, la escasez de talento en esta profesión puede crear riesgos de casi 208.000 millones en el Producto Interno Bruto, ¿no? Significaría pues de que las industrias orientadas a estos países, ¿no? Como Reino Unido, como China, India, Estados Unidos, Brasil, entre muchos otros más, pues daría justamente un efecto negativo en términos de pérdidas de oportunidades por no poder lograr desarrollar a estos profesionales, pues, ¿no? Dentro de las industrias en donde más se requiere a profesionales, o además, perdón, se requerirá a profesionales en dirección de proyectos, está el tema de manufactura y construcción, como lo podrán ver dentro del slide, información eh, o publicación orientados a la parte de servicios, la parte de seguros y finanzas, la parte de servicios profesionales e industrias orientadas a la parte de administración, la parte de utilities y la parte de petróleo y gas, ¿no? De oil and gas. Entonces, efectivamente, pues este informe es muy revelador y pues vale la pena acotarlo como para ir fomentando la idea en ustedes de ir formándose en dirección de proyectos como tal, pues, ¿no? Algo quizás ya más orientado a nuestro país, vale la pena señalar que este instituto elabora año a año y justo por estas épocas en el primer trimestre del año publica un reporte que se llama Project Management Salary Survey, que es una encuesta a nivel salarial que se hace a más de 45 países en todo el mundo. Entre ellos pues está nuestro país Ecuador, el cual ha venido participando en los últimos en las últimas dos encuestas salariales, pues, ¿no? En este año, pues ahora ya contamos con aproximadamente 153 profesionales en dirección de proyectos que han participado, un poco compartiendo sus experiencias salariales en materia de proyectos, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que a nivel del salario promedio anual, Ecuador se encuentra en el puesto 30 frente a todos estos países que participan. Y estadísticas interesantes o reveladoras en este contexto son como las que van a ver dentro de poco, ¿no? Eh, Vale la pena señalar que esta encuesta es realizada a más de 32.000 profesionales en gestión de proyectos. Dentro de ellos, 153 efectivamente son de nuestro país. Los encuestados con una certificación en proyectos forman pues salarios medios más altos que aquellos sin una credencial internacional, ¿no? Si nosotros lo queremos ver a nivel internacional, se ve que en promedio un profesional que cuenta con una certificación internacional gana un 20% de salario más que uno que efectivamente no ostenta una certificación internacional. En Ecuador, si nosotros lo queremos pues acotar ya en estadísticas propias, pues, ¿no? Podemos ver que a nivel de un salario promedio, un profesional que ostenta una certificación PMP gana un 25.16% más de dinero que un profesional que efectivamente no tiene una certificación internacional, pues, ¿no? Si lo vemos a nivel de la mediana salarial, esta cifra se incrementa porque el profesional que efectivamente tiene una certificación gana un 33.33% más
que un profesional que efectivamente no cuenta con una certificación internacional, pues, ¿no? Eso es importante saberlo y en función de eso, pues ya se han visto pues resultados, esto ya es una opinión personal, ¿no? De pues que las compañías hoy por hoy exigen pues dentro de esos, las descripciones de los roles de potenciales pues profesionales quienes pueden aplicar a vacantes de gerentes de proyectos, de directores de oficinas de gestión de proyectos, que les motivan pues a que tengan una certificación internacional del PMI, pues, ¿no? Entonces, algo también, un factor pues muy importante a considerar como un elemento impulsor a la mejora salarial que los profesionales pueden llegar a lograr. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de quién es el Instituto de Dirección de Proyectos, pues, ¿no? El PMI, como algunos conocerán, pues fue fundado hace ya unos 50 años atrás. Es un instituto pues que ha venido madurando las buenas prácticas en materias de gestión de proyectos, brindando pues tanto estándares como estudios como los que hace un momento estábamos viendo, y pues quien es hoy por hoy la institución más importante en dirección de proyectos a nivel mundial. ¿Sí? Es una institución que cuenta con más de 591.608 profesionales, que fue una de las estadísticas obtenidas en el último, penúltimo mes del año anterior, 30 de noviembre, y que hoy por hoy pues cuenta con algunas certificaciones internacionales, en particular la más conocida que es el Profesional en Gestión de Proyectos, el PMP, que en la actualidad ya supera el 1.000.000 de profesionales certificados en proyectos, lo cual lo hace pues una institución muy robusta y madura, formando y avalando el conocimiento y la experiencia en dirección de proyectos a nivel mundial de los profesionales quienes participan dentro de estas carreras, seguido por una de las credenciales que pues también tiene bastante auge, que es la del técnico certificado en dirección de proyectos o CAPM, que cuenta con 40.903 profesionales hoy por hoy certificados. De lo que ustedes van a poder observar dentro de esta gráfica, van a darse cuenta que hay algunas otras certificaciones internacionales que vamos a ir comentando un poquito de ellas más adelante, ¿no? Como los pasos a seguir cuando ustedes ya logran estas certificaciones básicas que al menos quien les habla pues considera, porque también hay otras que pueden ayudar muchísimo a poder ir ahondando en otras áreas de conocimiento que son de vital importancia en la dirección de los proyectos, pues, ¿no? El PMI, pues como ustedes conocerán, desde 1996 liberó uno de los documentos más importantes que sirven de ayuda tanto en una preparación para una certificación, como inclusive como una caja de herramientas para poder seleccionar las mejores prácticas, como es el PMBOK, ¿no? El PMBOK es el cuerpo de conocimientos para la elección de proyectos. Hoy por hoy, ya en el 2018, pues se liberó su sexta versión. Cabe señalar que ya en el 2023 se va a liberar la séptima versión del PMBOK, que trae una serie de cambios importantes para aquellos profesionales que efectivamente pues, utilizan esta guía para poder fomentar una cultura de gestión de proyectos, sea por el establecimiento de una metodología, que aquí cabe señalar que el PMBOK ni el PMI no son metodologías, son simplemente PMI como una institución y el PMBOK como una herramienta que permite pues hacer ya en algún momento pues metodologías propias según las necesidades y realidades que tenga una organización ejecutora de proyectos, pues, ¿no? Algo muy importante también en lo que concierne ya a estas certificaciones que vamos a ir conversando dentro de poco, con respecto al PMP, como van a poder observar, una de las gráficas está ahí denotada de Google Trends, donde podemos ver en los últimos 5 años cómo esta certificación o cómo pues a nivel internacional, tanto el PMI como el PMP como el PMBOK han ido pues manteniendo su prestigio, pues, ¿no? A lo largo de los últimos 5 años. Dentro pues de los rankings a nivel de certificaciones, el PMP pues siempre ha estado dentro del top 10, como van a poder observarlo dentro de la gráfica que se muestra allí, y pues también dentro de los rankings de Forbes, como podrán observarlo ya en el recuadro, el PMP forma parte del top 5 de las mejores certificaciones que mejor pagan a nivel salarial, pues, ¿no? Hay algunas otras, pero como podrán ver, el PMP pues siempre ha permanecido dentro de este ranking a nivel del prestigio que tiene y las bondades que tiene a nivel salarial para poder ir incrementando pues su reconocimiento en diversos aspectos, tanto en lo profesional como en la parte económica del tema, ¿no?
Ahora vamos a ahondar en las diferencias que existen entre estas certificaciones, que muchas son de las preguntas que a veces van los profesionales cuando pues, toman un curso o cuando se interesan efectivamente en las diferencias de estas dos certificaciones. Es bueno, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Pues, ¿no? Ustedes van a poder observar, y es importante que sepan que los comentarios que se van a dar en este momento están orientados a la revisión de los manuales. Cada certificación del PMI tiene manuales de certificación. Como podrán observar, el PMP tiene su manual y el técnico certificado en dirección de proyectos también lo tiene. Pero prácticamente las diferencias las vamos a ir enunciando por certificación a continuación. Por ejemplo, el KPM es una certificación muy orientada a profesionales que efectivamente no llegan a tener más de 3 años y medio de experiencia comprobada en dirección de proyectos, ¿sí? Esta certificación puede ser tomada por profesionales que inclusive aún pueden llegar a ser, bueno, pueden ser bachilleres, ¿sí? No tener un título de pregrado o de posgrado, y que automáticamente pueden también acreditarse o pueden obtener esta certificación internacional. El proceso de aplicación, de rendir el examen y de obtener la credencial, como podrán observar, es muy concreto y muy sencillo. Y es algo que lo vamos a ir viendo dentro de poco ya en las pantallas del portal del PMI, de cómo es el proceso sumamente sencillo para poder aplicar a él, ¿no? Este examen de certificación, hoy por hoy, es un examen que cuando tú lo rindes, tiene una duración de 3 horas. En las 3 horas tienes que responder 150 preguntas de opción múltiple, 135 de ellas son calificadas y 15 de ellas efectivamente no lo son, ¿sí? El proceso de recertificación, porque hay que tener en cuenta que toda credencial de PMI tiene un proceso de recertificación, es de cada 5 años. Pero la gran diferencia es que aquí en el KPM versus el PMP, en el CAM se tiene que efectivamente volver a rendir el examen de certificación luego de 5 años. Algo que en el PMP efectivamente no se da, porque en el PMP pues se sigue otro criterio, que es lo que vamos a ver dentro de poco, pues, ¿no? A nivel, pues también puede partir o nacer una pregunta en algún momento por el lado de ustedes. Bueno, ¿qué se evalúa en este examen de certificación? Es plenamente el conocimiento del PMBOK. Eso vale la pena señalar. Y ahí ustedes van a poder observar dentro de esta gráfica una distribución por cada uno de los capítulos del PMBOK, cuántos a nivel, el porcentaje que se toma para el banco de preguntas que se adoptan para el examen de certificación, pues, ¿no? El tiempo total asignado es de 3 horas. Mucho se hace énfasis, como van a poder observar, en algunas áreas de conocimiento, pero ustedes van a tener mucho más clara la película o van a ahondar inclusive en el contenido del examen en un documento que también el PMI elabora en complemento con el manual de la certificación, que es una perspectiva del contenido del examen o el Examination Content Outline que se tiene por cada credencial que se maneja, pues, ¿no? Ahora vamos a ver el PMP. El PMP, como ustedes observan, ya tiene un proceso un poco eh, más robusto, ¿no? Lo que busca el PMP, pues, es ya formalizar la experiencia profesional de directores de proyectos, pues, que tienen más de 4.500 horas de experiencia comprobada en dirección de proyectos cuando ostentas un título de cuarto nivel, ¿sí? O sí, pues aquí se observa un título de cuarto nivel o de tercer nivel, pero cuando obviamente también pueden aplicar profesionales que no necesariamente tienen un título de tercer nivel o cuarto nivel, pero sí se les pide más experiencia. En este caso se les pide 7.500 horas de experiencias comprobadas en dirección de proyectos, pues, ¿no? O lo que equivale a 60 meses de experiencia profesional. Lo que sí es claro resaltar es que ambos eh, tramos o tracks, podríamos decirlo así, si es que no tienes título de pregrado o de posgrado, si lo tienes, es obligatorio tomar un curso de preparación para la certificación. Y este curso equivale a 35 horas de contacto de educación formal. Eso es importante que lo sepa, porque es uno de los elementos claves para poder llenar la aplicación dentro de la página web del PMI, pues, ¿no?
Dentro de lo que es la información del examen, aquí obviamente ya el examen no es de 3 horas, es un examen de 4 horas aproximadamente, 200 preguntas de opción múltiple, dentro de las cuales 175 preguntas se las califican y 25 preguntas efectivamente no se las califica. Cuando ustedes rinden el examen y evidentemente logran obtener la certificación o el periodo de recertificación es de cada 3 años. La gran diferencia es que durante este periodo de 3 años deben de acumular algo que el PMI conoce como unidades de desarrollo profesional o PDUs, que lo pueden hacer por diversas maneras. Una de ellas, que es muy sencilla, es tomar cursos de actualización para poder acreditar estos 60 PDUs durante 3 años, ¿sí? Eh, la gran ventaja es que cuando logras obtener estos 60 PDUs, automáticamente renovas tu certificación y no es necesario volver a rendir un examen de certificación, lo que sí pasa en el KPM, ¿sí? Entonces esos son elementos muy importantes que deben de tenerlos presentes. Algo que vamos a ir viendo en la aplicación dentro de poco es que los proyectos o la experiencia, cuando ustedes la reportan, se la tome en cuenta desde el año presente, que es 2020, 8 años hacia atrás. ¿Qué significa? Que desde el 2012 hasta la presente, ustedes deben reportar sus proyectos en los cuales han dirigido, ¿sí? En donde pues los proyectos no deben de solaparse tal como ustedes observan en la gráfica. Se intenta pues que el registro de los proyectos sea de forma secuencial y no de forma solapada. Si en algún momento tienen un caso como el que observan en la gráfica con el proyecto 1 y el proyecto 2, deben de ser conscientes que el proyecto que deberán registrar es el proyecto de mayor duración y el que se encuentre dentro de los últimos 8 años de experiencia dirigiendo proyectos como tal, pues, ¿no? Eso es clave saberlo. La distribución de las preguntas en este caso no es tanto en el conocimiento del PMBOK o de la guía para la dirección de proyectos, sino son preguntas ya más orientadas a la experiencia profesional. Ustedes van a poder ver que hoy por hoy el examen está compuesto por dominios. Los dominios están clasificados por los grupos de procesos según los porcentajes que observan allí. Pero más que todo se orienta a un examen de experiencia. Más del conocimiento del PMBOK, que efectivamente es muy importante, también radica en el expertise, de ir evaluando al profesional en cómo administra proyectos según sus etapas de inicialización, planificación, ejecución, control y cierre, tanto con enfoques predictivos como adaptativos. Y algunas preguntas suelen salir bajo enfoques híbridos en gestión de proyectos, ¿no? Es un poco las diferencias entre una certificación con respecto a otra. Ahora vamos a ir a la parte de qué pasos se deben de seguir ya en la página web para poder certificarse. En este momento vamos a ver la página web. Vamos a ir abriendo. Disculpen obviamente el cambio de pantalla que se está dando, pero es para poder abrir el proceso de certificación que se debe de seguir, ¿no? Entonces, ahí, correcto, ustedes van a poder observar que uno, pues para poder acceder a esto debe de visitar la página web del PMI. Yo lo que voy a hacer en este momento es explicar rápidamente el proceso de aplicación del CAM y luego procederé a explicar el de PMP. Recuerden que ustedes primero, como algo requisito obligatorio que deben de tener, es que ustedes hayan creado una cuenta primero en el PMI. La creación de la cuenta es gratis, esto deben de saberlo inclusive. El proceso de postulación o de aplicación al examen del PMI es gratuito. Lo que cuesta es el examen que tienes que pagar posteriormente cuando ya ha sido aprobado por el PMI para poder rendir el examen de certificación. Para ello, lo que hacen es siempre esto. Ustedes se van a la parte de certificaciones, se van a un overview de todas las certificaciones que cuenta el PMI y luego pues buscan la certificación que ustedes desean pues, obtener. En este caso van a ver que ahí tenemos al PMP y también tenemos el CAM. Vamos a seleccionar el CAM primero para que ustedes vean qué se hace. Cuando ustedes obtienen esto, muy probablemente les va a aparecer un botón donde dice aplicar. En este caso, les aparece un botón de enviar su aplicación porque ya se ha creado previamente el proceso para poder explicarles un poco de qué se trata. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es a ir acá para que ustedes tengan un overview muy rápido de cómo inicia todo este proceso de aplicación. Lo primero que ustedes deben de saber es que efectivamente la aplicación de preferencia
debe de ser elaborada o llenada en inglés, ¿sí? Quizás aquí viene una de las complicaciones y todo, pero hoy por hoy se cuentan con ayudas como un Google Traductor o Grammarly, que ustedes pueden obviamente utilizar de forma gratuita en la red para poder obviamente llegar a traducir este tema, ¿no? O sea, ya no es tanta la complicación como quizás hace unos 10, 20 años atrás, en donde no había esto, pero hoy por hoy ya existen estas ayudas, ¿no? Ustedes lo que primero hacen es que llenan la dirección de su domicilio. Muchas veces esta dirección ya viene por default cuando ustedes han creado la cuenta del PMI. Luego lo que hacen es registrar el correo electrónico sobre el cual el PMI se va a estar contactando con ustedes en el caso de que les caiga una auditoría o no, y los números telefónicos en donde deben de registrar para también algún contacto telefónico. Luego viene la parte de educación. Esto es muy importante que lo sepan, pues, ¿no? Cuando, según el nivel de educación, esto juega un rol muy importante para poder solicitar, bueno, el CAM no tiene tanto problema, pero en el PMP sí. En el PMP, según el nivel de educación, cuando tienes una maestría, obviamente te exigen menos horas de experiencia profesional, pero si no la tienes, pues efectivamente te va a solicitar más horas, pues, ¿no? Aquí es donde ustedes pues efectivamente registran todos los datos enfocados a su maestría, el grado obtenido, el año, la escuela, el campo de estudio, el país, la dirección en donde se encuentra la universidad, la ciudad, entre otros aspectos, pues, ¿no? Luego de que ustedes han llenado esa parte, viene uno de los requerimientos básicos que te pide el CAM, que es las horas de educación en gestión de proyectos. Mínimo te pide 23 horas y eso es lo que ustedes efectivamente hacen en este momento. Cuando ustedes quieren registrar su educación, esto es muy importante, no cometan el error que muchos profesionales tienen, que se dejan engañar en el mercado por otras entidades que ofrecen cursos de gestión de proyectos, pero que no son proveedores de educación registrados del PMI. Algo que es muy importante resaltar, que SPAE es la única escuela de posgrado de administración de empresas aquí en el Ecuador, como escuela de posgrado que cuenta con el aval del PMI como proveedor de educación registrada, ¿sí? Hay otras entidades en el mercado que las hay, pero como escuela de posgrado de administración de empresas es la única en el Ecuador que lo tiene. Cuando ustedes efectivamente quieren registrar la educación, lo que hacen es dar clic en el botón de agregar y prácticamente ustedes lo que hacen es, bueno, si es que esto muy probablemente les va a aparecer así por primera vez, ustedes registran el nombre del curso, el nombre de la entidad, cuándo inició el curso, cuándo finalizó, las horas que efectivamente se tomó y las horas efectivamente que califica. Generalmente los cursos que se dictan en el mercado pues se dan entre 32 a 40 horas, pero lo mínimo que te piden para el CAM es justamente 23 horas para acreditar este tema, pues, ¿no? Una vez de que tú has registrado esta información, puedo seguir con otros temas, van aquí pues a ver esta parte en donde ustedes lo que hacen es, bueno, ver cómo llegaron a enterarse del campo, en este caso. Si fue un requerimiento del empleador o si fue una sugerencia o simplemente lo están haciendo por desarrollo profesional, ustedes lo que hacen es ir seleccionando la que pues los haya llevado a la certificación. Esta parte debemos de saber que, lo voy a explicar más adelante, en Ecuador son 2 capítulos que tenemos aquí en Ecuador hoy por hoy, pero hay en otras partes en donde los propios capítulos preparan para la certificación. En este contexto en Ecuador siempre se selecciona que no, porque en la actualidad los capítulos no lo hacen, simplemente los reps. Ustedes aquí en esta siguiente sección colocan el nombre de que les gustaría que aparezca en el certificado. Luego van a darse cuenta que el proceso de aplicación les aparece, que deberían de considerar. Luego lo que tienen que es ir viendo, pues claro, hay que saber, y eso inclusive en los manuales te indica, de que debes de cumplir con el código de ética del PMI y pues parte de esta sección es justamente eso, pues, ¿no? Recordar pues de que se debe de cumplir con los lineamientos del código de ética y conducta profesional del PMI. Cuando ustedes llegan a esta partecita se van a dar cuenta que observarán todos los requerimientos que han cumplido. En este caso me sale incompleto por algunas secciones que no he llenado, pero cuando estos elementos tienen de color verde, automáticamente lo que hacen es que toda la información que han proveído es precisa y completa, envían la aplicación y muy probablemente, o bien el PMI se toma un cierto tiempo. En el caso del CAM creo que no es así, más que todo porque el CAM no es algo que se requiere validar experiencia profesional, solo documentación y automáticamente les puede decir que ustedes ya están aptos para rendir el examen. En el PMP, en cambio, cambia un poco la situación.
Ahora rápidamente voy a explicar el proceso de PMP. En el proceso de PMP, en cambio, tiene un rol diferente y me voy a adelantar en algunos pasos porque, como ustedes podrán observar, con los del KPM son muy similares, a excepción de los requerimientos. En los requerimientos ustedes van a poder observar que te piden experiencia profesional y también te piden las horas de educación. En el proceso de horas de educación es exactamente lo mismo del KPM. Ustedes tienen que efectivamente registrar lo voy a dar clic rápidamente para que lo vean. Tienen que registrar pues la educación en donde han tomado el curso con un proveedor de educación registrado y todo lo demás. Deben acumular mínimo 35 horas, pero en la experiencia sí tiene un rol importante, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Con una que ya está hecha, ¿no? Por ejemplo, esta. Digamos que aquí esta es la primera sección del formulario que deben de llenar. Importante, el título del proyecto debe ser muy descriptivo, cosa que cuando en algún momento, si cae auditoría del PMI o en su defecto forma parte de los 7 días laborables que toma el PMI para poder revisar una aplicación, debe de tener un título de proyecto muy descriptivo, la fecha de inicio y la fecha de fin, recuerden, no deben de solaparse con otros proyectos que tenga. El rol que ustedes han desempeñado en el proyecto también es importante. Aquí nacen preguntas donde dicen, bueno, necesariamente debí de yo haber tenido el cargo de director del proyecto como tal. Recuerden que no es así. Ustedes van a poder observar que pueden haber tenido cargos como líder de proyectos, consultores de proyectos, supervisores, project contributor o una persona que contribuye muy probablemente a un equipo del proyecto también es válido, educadores, en fin, ¿no? Hay algunas opciones que pueden denotar para poder, obviamente, certificarse, pues, ¿no? O optar su experiencia como un profesional que haya participado dirigido en un proyecto. Las industrias, como podrán ver ahí a continuación, cuando ustedes llenan esos datos, les va a pedir luego que ustedes específicamente llenen los datos de la organización. En este caso, por ejemplo, ustedes aquí, pueden que en el cargo como parte del proyecto hayan sido un gerente, pero aquí puede ser, por ejemplo, que haya sido un gerente de cualquier área funcional o un jefe departamental. Van registrando efectivamente los datos vinculados a la organización, incluyendo pues los datos telefónicos, ¿sí? Luego de esto, ustedes van registrando el contacto. Esto es muy importante. Ustedes deben de seleccionar a profesionales que realmente les vayan a dar un aval. Quienes están facultados a dar un aval como contactos son patrocinadores, clientes, directores o gerentes funcionales o stakeholders o interesados claves que en algún momento participaron en el proyecto que se está documentando. También registran sus datos como el país, el número telefónico en donde se encuentra pues, justamente el profesional. Esta parte es importante porque aquí ustedes tienen que llenar, según por ejemplo, este proyecto digamos que tuvo 1500 horas de duración. Entonces esas 1500 horas tienen que estar distribuidas tantas en la parte de inicialización, tantas en la planificación, tantas en la ejecución, tantas en el control y finalmente tantas horas en el cierre. Ninguna de ellas debe de quedar en cero, porque si queda en cero, automáticamente la aplicación del PMI no te permite continuar. Te sale una alerta que te dice que debes efectivamente de registrar tu experiencia. Este es uno de los pain points o dolores que a veces se tiene en la aplicación. ¿Por qué? Porque aquí es donde es un cuello de botella. Aquí es importante que ustedes llenen muy bien la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, significa de que ustedes deben de, en mínimo, 300 caracteres, no palabras, y máximo 550 caracteres, como podrán observar aquí. Aquí les pide todavía la cantidad de caracteres, deben de registrar el objetivo que tuvo ese proyecto, los principales o el principal entregable que ustedes generaron de ese proyecto, el rol que desempeñaron en el proyecto y las principales responsabilidades o entregables según efectivamente los dominios que ustedes han reportado, pues, ¿no? ¿Qué entregables generaron en inicialización, en planificación, ejecución, control y cierre? Eso es muy importante que ustedes lo documenten y que no debe de pasar los 550 caracteres. Deben ser muy concretos, muy precisos. Inclusive el PMI siempre, cuando en algún momento hay casos en donde les rebotan la aplicación, no necesariamente por auditoría, sino por la duración de los 7 u 8 días laborables una vez que ustedes han enviado su aplicación, que toma el PMI para poder, obviamente, validar toda la información que han agregado. Una vez de que lo han hecho, para cada uno de ellos, si vuelvo a esta parte de la educación, debe de tener presente que ustedes, el PMI les va contabilizando esa experiencia, ¿no?
vuelvo a esta parte de acá, la parte de experiencia, ustedes van a poder darse cuenta que aquí únicamente he registrado 170 horas, pero aún me faltan 4.330. Aquí es donde deben de ir agregando más proyectos en los que ustedes hayan participado como directores o como pues, principales contribuyentes en que el proyecto haya salido, y de esa manera ir registrando la experiencia profesional. Pues, ¿no? De ahí los otros pasos son exactamente los mismos, tal como hace un momento se los pudo explicar en el PMP y en el KPM. Pues, ¿no? Van a darse cuenta que son los mismos procesos que se llegan a seguir. Pues, ¿no? Voy a volver nuevamente con la presentación como para en estos últimos 9 minutos que me restan ir explicando rápidamente algunos temas enfocados a la parte de los pasos a seguir, ¿no? Lo que hace un momento explicamos, pues justamente cómo se llenan las aplicaciones online, ¿sí? Lo vimos tanto para el CAN como para el PMP. Se van a poder dar cuenta, pues ahí inclusive creo que se les va a compartir la presentación para que ellos la tengan y pueden visualizar un poco unos impresiones de pantallas que se han tomado en partes claves de la aplicación. También obviamente se lo hizo para el PMP, como van a poder observar, y ya lo vieron también en el video, perdón, en el webinar. Algo muy importante en la parte de auditoría. Las auditorías son seleccionadas por el PMI de manera aleatoria, ¿sí? O sea, a cualquiera de nosotros nos puede caer la suerte de ser seleccionados en el proceso de auditoría. La pregunta es, bueno, ¿qué yo hago para cuando tengo auditoría? En ese contexto, pues lo que sí necesitan presentar son algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo, la impresión del formulario de aplicación a la certificación. Recuerden que cuando ustedes estaban llenando toda la aplicación, ustedes podían observar que automáticamente les aparecían algunos formularios, que creo que los pueden observar al final de la aplicación, ¿no? Cuando ustedes la llenan, pueden descargar un PDF en el portal del PMI en donde pues tienen ese formulario impreso, que deben imprimirlo para adjuntarlo. Otro elemento importante es la copia color del título que fue registrado en la aplicación. Eso es sumamente importante. Si registraste un título de pregrado, debe de ir efectivamente una copia del título de pregrado. Si es un título de maestría, una copia del título de la maestría, ¿sí? Copia del certificado de curso de preparación de certificación. Esto es muy importante. Ahí es donde, pues, según el proveedor de educación registrado que ustedes hayan seleccionado, va efectivamente a adjuntarse esa copia del certificado para que aparezca. Y lo importante es esto, por cada proyecto que ustedes registraron, estamos hablando del PMP, ¿no? Por cada proyecto que ustedes registraron de experiencia, les va efectivamente, o lo que tienen que hacer es imprimir un formulario que automáticamente del portal del PMI lo van a hacer por cada proyectito, que es lo que creo sale a continuación, y debe de ser firmado por la persona que establecieron como contacto para la certificación. Luego de que han hecho todo eso, deben de enviar con un sobre cerrado, vía al courier que ustedes sea de su preferencia, DHL, FedEx, el que sea, a Pensilvania, a Newton Square. También ahí les aparece la dirección a la que deben de enviar, que es la que está acá abajo, para que efectivamente el PMI, luego de unos 7 días laborables que se toma, poder efectivamente revisarlo y poder darles el visto bueno o el go de que pueden rendir el examen de certificación, o que en su defecto, pues si algo dentro del proceso de auditoría el PMI dijo no estoy de acuerdo con lo que has presentado, te dicen efectivamente que no puedes rendir el examen y que está suspendido un año para poder nuevamente enviar la aplicación y pues continuar con tu proceso tal como lo habías hecho en los pasos anteriores, pues, ¿no? Esta es una perspectiva del formulario de auditoría que suele aparecer. También ustedes lo van a poder observar con más detalle cuando tengan acceso a esta presentación, pues, ¿no? Digamos que todo ha sido exitoso y favorable. Ahí es donde viene el pago y, digamos, el agendar el examen, ¿sí? La gran diferencia en años anteriores es que en el examen, pues, uno tenía que ver las fechas específicamente que el PMI publicaba según los capítulos. Creo que eran unos 5 o 6 fechas a lo largo del año. Ahora es diferente. Ahora, a través del proveedor Pearson VUE, ustedes pueden acceder a las diversas instalaciones que efectivamente esta institución tenga en el Ecuador. En Guayaquil, pues también aquí en Las Peñas se cuenta con una entidad de estas en donde ustedes pueden, aquí en Las Peñas, rendir el examen de certificación. El examen de certificación ya no es
PBT o Paper Based Testing, ya no es a papel, sino es a CBT, a computadora, Computer Based Testing. Ustedes lo que hacen es que luego de que pagan el examen con tarjeta de crédito, pues automáticamente deben de seleccionar la opción en donde tienen que agendar su examen, dependiendo de la ciudad o el país en donde se encuentren, seleccionar el horario del examen. Hay algunos centros que sí te permiten darlo a partir de las 9 de la mañana. Generalmente otros centros empiezas a rendirlos a partir de las 11 de la mañana. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y una vez que efectivamente ya han agendado su examen, les va a llegar un correo electrónico formalizando pues justamente el agendamiento del mismo, pues, ¿no? Cuando ya efectivamente te toca rendir el examen, recuerden que para un KPM es 3 horas, para un PMP son 4 horas. Son horas efectivamente ininterrumpidas. Eso es importante que lo sepan. Para ellos, pues es muy importante que ustedes en ese periodo pues hayan desayunado súper bien. Evidentemente no tanto porque en algún momento a veces uno quizás pues quiere ir al baño o algo por el estilo, pero sepan que si en algún momento les permiten, porque sí es posible, para algunas personas que suelen preguntar esa parte de allí, sepan que al igual el tiempo transcurre, el tiempo no para del examen. Entonces sí es muy importante que ustedes estén preparados psicológica, mentalmente, en todo para poder rendir el examen de certificación. El examen pues prácticamente tiene un tema de que tú pasas o no pasas, creo que del 65% un poco más, si no es más, el 70% de respuestas correctas, si tú las has aprobado, pues automáticamente te permite pues ostentar la certificación. Caso contrario, pues te va también generando un reporte como el que tú observas, en donde te va mostrando las oportunidades de mejoras en las que te puedes ahondar más para poder volver a rendir el examen. Hay que tener en cuenta que cuando el PMI te certifica o el PMI te aprueba para rendir el examen, a partir de esa fecha en donde te envía el mail, empieza lo que se conoce como periodo de elegibilidad, que significa que tienes un año para poder rendir el examen y dentro de ese año tienes máximo hasta 3 oportunidades para poder rendirlo. Si en el peor de los casos fallaste en las 3, automáticamente el PMI te suspende por 3 años, perdón, por un año, perdón, me van a acordar por el tiempo que les dije, por un año, para luego, pues nuevamente, luego de ese año, pues volver a rendirlo nuevamente. Corren nuevamente las 3 oportunidades nuevamente. Y tienen que, evidentemente, volver a llenar y enviar la aplicación del PMI, pues, ¿no? El quinto paso es pues, ¿no? Yo en lo personal los exhorto a que sigan este proceso de certificación. No es complicado, es muy importante que lo sepan. Solo es cuestión efectivamente de todo el ahínco y todas las ganas que tengan de poder certificarse. Creo que en la primera parte de la presentación se fue muy claro de las grandes ventajas de poder certificarse. Y pues bueno, esta es una exhortación a que lo hagan, pues, ¿no? Quiero yo finalizar, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando ya eres PMP o CAM? ¿Qué es lo que tú puedes llegar a hacer? ¿O qué es lo que deberías de hacer para poder mantener tu certificación? Pero algunos profesionales le dicen, bueno, más allá de mantenerla, ¿qué beneficios yo logro? Uno de los beneficios que hoy por hoy en Ecuador tenemos es que mediante estas certificaciones podemos participar muy activamente con los capítulos locales que tenemos de PMI aquí en Ecuador. En la parte de la región Sierra y en algunas otras provincias está el PMI Capítulo Ecuador, y en la parte de lo que es la provincia de Guayas también tenemos al PMI Guayas Chapter, ¿sí? Es importante señalar que a través de los capítulos ustedes pueden participar en diversos temas como charlas profesionales, voluntariado, pueden inclusive, ya esto tanto a nivel de contexto en los capítulos locales como inclusive a nivel mundial, pueden también participar como conferencistas en algunas actividades, congresos, simposios que elabora el PMI. Pueden publicar o hacer webinars como los que estamos transmitiendo en este momento por ser ya profesionales efectivamente que se han certificado ante el PMI como tal, pues, ¿no? Tienen una página muy robusta en donde pues pueden participar en community of practices o en comunidades en donde pues muchos profesionales de diversas partes del mundo interactúan entre sí pues para poder fomentar la dirección de proyectos y llevarla a otro nivel como tal, pues, ¿no? Recuerden que el PMP y el KPM es el inicio. Hay algunas certificaciones un poco más, que tienen un mayor nivel de seniority. Por ejemplo, cuando ya tienes una experiencia de gestión de programas, te caería bien una certificación de PGMP. Cuando tienes experiencias en gestión de portafolios de proyectos, te va bien una de PFMP, de portfolio,
o cuando quieres especializarte ya en temas de agilidad, te puede servir una PMI-ACP, en temas de análisis de negocio, haciendo un contexto de la planificación estratégica con el logro de los beneficios, puede ser un PBA. En la parte de riesgos, ustedes también van a poder observar que pueden certificarse o obtener la certificación del PMI-RMP, o inclusive cuando quieren en la parte de programación o scheduling o cronogramas de proyectos, también tienen una certificación del PMI-SP. Eso es lo bueno del PMI. Hay una carrera profesional que pueden seguir. Es algo que yo en lo personal se los recomiendo. Vengo trabajando con el PMI desde hace más de 9 años y realmente veo la importancia y los beneficios que se logra. Más allá de pues avalar una experiencia profesional, es como también esta institución te llega a cambiar la vida participando, conociendo a gente de diversos países y logrando una carrera profesional muy interesante cuando realmente pues te afilias al PMI como tal, pues, ¿no? Finalmente yo quiero cerrar este último minuto con nuestra maestría. Es muy importante que sepan que en SPAE contamos con una maestría de gestión de proyectos. Esta maestría hoy por hoy ya se tiene con una versión de que ustedes pueden lograr tenerla en año y medio, ¿sí? Y lo más importante, esta maestría es la única en el país que es reconocida o que cuenta, perdón, con el aval del PMI mediante el Global Accreditation Center. Es muy importante que sepan esto. He escuchado a veces algunas preguntas de profesionales que dicen, bueno, me basta la certificación para simplemente avalar mi conocimiento. La realidad es que no. Una certificación mide únicamente un conocimiento técnico y avalan ciertos componentes de experiencia. Pero hay que recordar que una certificación no ahonda en la construcción de habilidades blandas, en la construcción de una red de contactos, en tener, pues obviamente, un título que es reconocido a nivel internacional como un título de posgrado. Entonces realmente pues recomiendo ampliamente nuestro programa. Único en el Ecuador, avalado por el GAC del PMI, en el cual pues ustedes ya en la actualidad se lleva este programa en la Corte 18. Ya desde el 2002 llevamos a más de 500 profesionales formados en dirección de proyectos y creo que es una interesante oportunidad que puedan ustedes tomarla para poder seguir incrementando su experiencia tanto académica como profesional. Más aún, pues que hay empresas también, pues, que hoy por hoy, pues, prefieren a nuestros profesionales al estar, pues, realmente formándose en un currículum, una malla curricular muy reconocida internacionalmente por el PMI. Ahora voy a dar paso a justamente Priscila Frank, quien les va a brindar mayor información sobre los cursos que en educación ejecutiva también ofrecemos, más que todo para profesionales quienes están interesados en certificarse como PMP o inclusive iniciar en sus conocimientos fundamentales en lo que concierne a gestión de proyectos. Adelante, estimada Priscila. Hola, ¿qué tal con todos? Buenos días. Bueno, actualmente en SPAE tenemos el área de educación ejecutiva donde ofrecemos cursos como el de preparación para certificación PMP que iniciamos en el mes de marzo. Iniciamos el 21 de marzo, las clases van a ser los días sábados aquí en el campus de Las Peñas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Van a ser todos los sábados del mes de marzo y de abril. Iniciamos el 21 de marzo. Después, posteriormente, vamos a tener un curso, lo vamos a dar por segunda ocasión en la ciudad de Quito en el mes de abril, que es el curso de gestión de proyectos. Este lo vamos a tener igual los días sábados e iniciamos el 18 de mayo, perdón, el 18 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y posteriormente, para los que no alcanzaron a tomar el curso de preparación para certificación PMP en el mes de abril, en el mes de marzo, lo tenemos en el mes de abril nuevamente en Guayaquil, que inicia el 25 de abril. Nosotros tenemos actualmente, para las personas que se están presentes actualmente en nuestro webinar, tenemos una promoción. Los que se inscriban el día de hoy, el 15, van a tener el 15% de descuento. Les vamos a pasar un link donde ustedes podrán inscribirse en este momento. En caso de no poder, y los que están ahorita presentes podrán tener el 10% de descuento. No la pierdan esta oportunidad, es una oportunidad que está dando SPAE para que puedan estar presentes en todos nuestros cursos. El de gestión de proyectos y el de preparación para certificación PMP. El de gestión de proyectos lo otorga 32 horas de capacitación o 32 PDUs y el de preparación para certificación PMP le otorga 40 horas de capacitación o 40 PDUs.
Algo que es muy importante que son los beneficios que tenemos al inscribirse al curso de preparación para certificación PMP. Nosotros le otorgamos la membresía por un año con acceso al PMBOK para casos estándares. Y también tenemos acceso a los simuladores de los exámenes para la certificación PMP del PMI por 60 días por más de 2.000 preguntas. Además, le otorgamos el beneficio de kit de materiales clave para el proceso de certificación y el curso está registrado ante el PMI, donde le otorga, como les indicaba, 40 PDUs o 40 horas de capacitación. Cualquier inquietud adicional que ustedes tengan puede contactarse con nosotros o nos pueden escribir directamente. Bueno, muchas gracias Alfredo y a Priscila. Vamos a hacer ahora una sección breve de preguntas que ya nos han venido dejando en la sección del chat. Le voy a dar paso a Alfredo para que pueda leer algunas de ellas y nos pueda ir contestando sus inquietudes. Bien, justamente salió una pregunta de pues, un participante donde dice, si la organización ya no existe, igual se la pone o solo con organizaciones que pueden confirmar. Bueno, recuerden que es muy importante el contacto, ¿sí? Si es un contacto, pues que efectivamente aún pues, está en el medio profesional, pues se lo pueden incorporar. A pesar de que la organización, pues efectivamente ya no esté funcionando, lo pueden hacer. No hay ningún problema. No es que en algún momento el PMI va a llegar a Estados Unidos con un cuerpo de auditores a ver si efectivamente usted trabajó o algo ahí. Eso no va a pasar. Lo que sí es importante es que va a estar, pues esta persona tiene que respaldar con la firma del formulario y de ser posible, pues si tiene algún sellito o algo, si no lo tienen, no se preocupen. Lo que sí es importante es que ese sobre tiene que estar con el formulario dentro, cerrado y sellado. Eso es muy importante. Eso le da mucha seriedad y credibilidad al momento en que ustedes envían la documentación a Estados Unidos. ¿Sí? Otra pregunta, bueno, sí, evidentemente Mariela indicaba de que no pudo escuchar la primera parte, vuelvo y repito, este es un webinar que se está grabando y se les va a retransmitir a ustedes por el canal de YouTube de SPAE para que lo puedan acceder y puedan ver pues algún paso o algo que no hayan podido lamentablemente ver desde el inicio, pues, ¿no? José Manchón tiene una pregunta, dice, si no se tienen todas las horas de experiencia en gestión de proyectos, ¿se puede avalar las horas de estudio de la maestría para la certificación PMP? Esto es muy importante, es una interesante pregunta. Cuando el programa está avalado por el GAC del PMI, como en el caso, por ejemplo, de la maestría de gestión de proyectos, hay unos beneficios interesantes que se tienen. Cada módulo de la maestría automáticamente te da horas de contacto o horas de educación formal. Es decir, que la parte de educación tú la llegas a cumplir. Si bien es cierto, en la parte de gestión de proyectos también hay una exención que creo que llegas a las 4.500 horas, pues es necesario que tú cumplas con esa cantidad de horas de experiencia en proyectos. Pero no se desanimen, recuerden que hay una certificación del CAM, que también es muy importante, como ustedes la pudieron ver en los PMI FATS al inicio, o los hechos pues, del PMI que lleva las estadísticas mundiales. El CAM es la segunda certificación más importante del PMI. Y que también pues hoy por hoy algunas organizaciones, quizás no tanto en Ecuador, porque recuerden es algo cultural que se está veniendo dando, pero en otros países a nivel Latinoamérica también empiezan a considerarlo como parte de una certificación internacional del PMI, ¿sí? Otra pregunta de Jonathan dice, yo ya estoy inscrito para el curso de preparación para la certificación que se impartirá en marzo. Se mencionan dentro de los beneficios una membresía por un año del PMI. ¿Esta membresía me permite acceder al examen CAM con costo inferior al normal? Claro que sí. Eso es muy importante. Es una pregunta que suele aparecer en este tema, ¿no? Cuando tú eres miembro del PMI, y si obviamente te decantas por el tema del CAM, te vas a poder dar cuenta que cuando eres miembro del PMI, el costo del examen es de $225 y $300 cuando no eres miembro. Ese es un gran ahorro de $75 que evidentemente la SPAE, mediante la Unidad de Educación Ejecutiva, brinda a sus participantes en estos cursos. En el PMP, en cambio, cuando no eres miembro, te cuesta el examen $555, pero cuando efectivamente lo eres, $405. Es una reducción de unos $50 también que se da.
entre muchos otros beneficios que tienes de educación ejecutiva, tengas acceso a un simulador para que te puedas preparar para el examen. Es un curso que no necesariamente te lo da un instructor, generalmente suelen dar entre 4 a 5 instructores en el que puedes conversar con ellos, despejar tus inquietudes, conocer sobre sus experiencias de certificación, que creo que es lo que agrega valor y nos distingue con la oferta pues, que tenemos de cursos de educación ejecutiva frente a otros de la competencia. Pues, ¿no? Hoy por hoy tenemos a instructores como Alex Ceballos Benítez, Irwin Franco, Fernando Padilla, César Vallejo, que son profesionales que ostentan sus certificaciones internacionales del PMI por más de 10 años, lo cual pues nos lleva a ser pues una entidad que nos distingue pues en su experticia y en su seniority o en su experiencia pues frente a otros proveedores en el medio, pues, ¿no? Los documentos, una consulta de Peter, los documentos que hay que enviar por temas de auditoría deben ser, no deben de ser notarizados, tranquilidad, no es algo que tenga que ser. La maestría ofrece becas. Sí, efectivamente. Creo que al final les van a pasar unos contactos en donde ustedes pues, pueden comunicarse y les van a brindar más información sobre ello. El PMI tiene alguna especie de certificación para las instituciones que gestionan los proyectos utilizando las buenas prácticas. No tiene a ver, hay una figura que se llama PMI Consultant Registry, que en cambio es para empresas que efectivamente brindan consultoría de proyectos amparadas o enfocadas a las buenas prácticas del PMI, que usan las buenas prácticas del PMI. Pero así como entidad, no. Pero dentro de los PMI Awards que se generan generalmente año a año, sí efectivamente las organizaciones pueden postular para poder participar en este premio, que cuando ustedes ganan, los llevan a Estados Unidos a poder presentar su caso y que tienen también un reconocimiento internacional. Vamos a responder las dos últimas preguntas. Se indicó que la maestría de proyectos tiene reconocimiento del PMI, pero la maestría no reemplazaría. No, esto es muy importante. Recuerden que el PMP es una certificación internacional. La maestría de proyectos es un estudio de posgrado, ¿sí? Por ejemplo, una certificación tú no la puedes registrar en la CENESID. Entonces, hay empresas que en donde te dicen, necesito una persona que tenga la certificación internacional y también una maestría en proyectos. Entonces, lo bueno de la maestría es que sí te da el plus y hay descuentos también interesantes para los profesionales, pues cuando siguen su maestría, pues pueden también obtener la certificación del PMP, pues, ¿no? La última pregunta que tenemos, ¿tienes un dato aproximado del costo del examen? Creo que ya lo resolvimos hace un momento. Hablábamos que el PMP es 555 cuando no eres miembro, cuando eres miembro es de $405. Y la última pregunta que tenemos es, ¿el curso de preparación para la certificación PMP que ofrece SPAE también te capacita para la certificación CAP? Sí, efectivamente. Yo considero que si tú tomas el curso de PMP, estás recontra que preparado para hacer CAPM. O sea, yo creo que con eso ya mejor formación que puedes obtener para certificarte, sea PMP o KPM, no lo vas a poder lograr aquí, pues en cualquier otro proveedor. SPAE, pues efectivamente les brinda esas posibilidades para que puedan incrementar asegurar pues su certificación internacional, pues, ¿no? Eso, pues, mis estimados. En este momento le doy paso a Tania para que pueda hacer el cierre de webinar. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta hora aproximadamente. También Alfredo, todas sus inquietudes nosotros las hemos recogido y también les vamos a hacer llegar, como les mencionamos, la presentación y también la información sobre nuestro curso que inicia en marzo. Recuerden que los que se inscriban el día de hoy tienen el 15% de descuento en el curso y a los que han visto el webinar y por algún motivo no se pueden registrar hoy, también acceden a un 10% de descuento. A nombre de SPAE les agradecemos, les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de este y otro tipo de webinars y conferencias que realizamos a lo largo del año. Muchas gracias.